Morraleros y morraleras, la caza bien entendida no es muerte, sino vida. El morral del cazador. Queridos amigos y amigas, bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético de referencia. Bienvenidos al Morral del Cazador número 456. Espero, como siempre os digo, que estéis todos bien y lo más importante, que la salud os esté respetando. Y si no es así, paciencia y ánimo, que todo con el tiempo se consigue solucionar. Último programa del mes de noviembre, el cual despedimos con frío. Este domingo es San Andrés y a ver si el refrán se hace realidad, que por San Andrés la nieve en los pies. Como digo, finiquitamos el mes de noviembre. Espero que estéis disfrutando de la temporada, que entre otros aspectos ha venido marcada por la gripe aviar y sus restricciones que ha afectado a los cazadores, especialmente de migratorias, y a los que cazan con reclamos vivos como cimbeleros y pateros, a los cuales pues mandamos ánimos ante la temporada tan regular que están teniendo, y que son muchos los amigos que tienen esa pasión por los patos, como los de la Albufera de Valencia, como los de la zona de Doñana, como los de otras muchas zonas en las que tienen lagunas repartidas por todo el país, o nuestros amigos cimbeleros, que son muchos los que nos escuchan. Como al igual mandamos un abrazo a todos los amigos del mundo del reclamo, que pues han tenido que suspender sus ferias por el tema de la prohibición del movimiento de aves, en este caso de perdigones, de perdices, por las diferentes zonas a presentarlos en las ferias. Así que pues mucho ánimo para todos. Dicho esto, ¿qué os he preparado para hoy? Pues un morral muy interesante, que como siempre vamos a empezar con el pronóstico del tiempo para los próximos días de la mano de Jorge Rey. Después nos iremos con los últimos coletazos de la Pasa 2025 y movimientos migratorios con Asier de Pasapaloma. Después al resumen de noticias semanales y para cerrar, y como no puede ser de otra manera, la tertulia morralera. Hoy os traemos la presentación del libro El corzo en Balsemana, nuevos estudios sobre el corzo en España, escrito por José Luis Álvarez Esteban, José Juan Carlos Peral Sánchez, César Gómez Argüello y Nardi López Campano, y que tuvo lugar pues recientemente en Madrid. El morral tuvo la suerte de asistir, aprender un poco más sobre el corzo y conocer el trabajazo realizado en Balsemana. Presentación en la que los autores compartieron conocimientos basados en más de 20 años de investigación y que han plasmado en el libro, y que fue presentado, como digo, por dos de sus autores, José Luis Álvarez Esteban, director del Centro de Balsemana, y que explicó el nacimiento y desarrollo del proyecto, y Juan Carlos Peral Sánchez, ingeniero técnico forestal, que explicó la metodología y los resultados obtenidos, aportando pues una visión completa de la ecología, biología y gestión del corzo, con datos extraídos del seguimiento a más de 7.700 ejemplares de corzos a lo largo de su vida mediante técnicas pioneras de fototampreo y marcaje. La obra está disponible a través de la editorial Solitario y constituye una referencia y un referente pues para la comprensión, para la conservación y gestión sostenible del corzo, aportando ciencia y conocimiento más allá de mitos o suposiciones, siempre teniendo en cuenta que los corzos de Balsemana pues viven en semilibertad y en unas condiciones tanto de alimentación como de depredación o de como control sanitario que los corzos en completa libertad no tienen, y que en algunos casos, como en la longevidad o la territorialidad, pues no valgan igual los datos recogidos como con los corzos que viven en completa libertad. Pero, por supuesto, os recomiendo que no os perdáis la charla, porque vais a descubrir, al igual que lo hice yo, muchos aspectos muy interesantes sobre el corzo, algunos que pensaba que los conocía y otros totalmente desconocidos y sorprendentes. Recordaros que nos podéis escuchar a través de la página web del Morral, www.elmorraldelcazador.es, al igual que lo podéis seguir haciendo desde las diferentes plataformas de podcast, iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, y a las cuales os animo a que os suscribáis. ¿Cómo? Pues sea cual sea vuestro reproductor, vuestra portal desde el que escucháis el Morral,
pues os vais, ponéis el Morral del Cazador en el buscador y cuando salga pues habrá una campanita o habrá un botoncito en el que pondrá suscribirse, pues le dais ahí y con eso lo que conseguís es que cada semana seamos más la familia de morraleros y que yo, en cuanto suba el programa, os saltará una notificación en el móvil de que ya tenéis disponible un nuevo episodio. Y, como os digo todas las semanas, compartirlo por vuestro WhatsApp cuando os llegue a través del canal de WhatsApp del Morral o cuando os llegue a través de algún grupo, compartirlo con vuestra sociedad de cazadores, con vuestro grupo de cazadores. El enlace lo compartís, es súper fácil y así conseguimos llegar a más gente. Y como todas las semanas saludamos a los que nos escuchan a través de la radio convencional, la de toda la vida en Cantabria, desde la cadena Feeling, en la montaña leonesa, desde su radio Montaña Leonesa y en Albacete, en la radio Digital Fly Radio o en el periódico digital Objetivo Sierra de Albacete.es. Nos vamos a charlar con Jorge Su Tiempo, balance migratorio de la semana, con Asier, resumen de noticias y a la tertulia morralera. Hoy con el libro El Corzo de Valsemana con José Luis Álvarez y Juan Carlos Peral. Así que preparad el morral y la canana, que nos vamos al monte. Mientras tanto, nos vamos con el consejo de nuestros patrocinadores, que como bien sabéis son el Calden y High Micro, y que hasta este fin de semana, hasta este domingo, siguen de Black Friday con unas ofertas en cualquiera de sus dispositivos o en cualquiera de sus marcas que distribuyen. Por si queréis aprovechar, entráis en el Calden, www.elcalden.es, y ahí pues tenéis disponibles todas las ofertas y bien visibles. Y ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. Equípate con la tecnología más avanzada de la mano de High Micro y su distribuidor oficial en España, el Calden Outdoor. Descubre su amplio catálogo de dispositivos de visión térmica y nocturna en el que encontrarás monoculares, binoculares y visores. Garantía de calidad bajo el sello del Calden y con servicio técnico oficial en España. Consulta en tu armería de confianza. El tiempo en el Morral. Bueno, morraleros, y como cada semana, nuestra primera parada obligatoria es para saber lo que nos tiene deparado el tiempo, la climatología para los próximos días. Y en este último programa del mes de noviembre ya nos encaminamos al mes que marca el inicio del invierno. Aunque parezca que ya estamos en ello porque llevamos unas semanas con bastante frío, con bastante fresco, con nevadas como anunció Jorge Rey la semana pasada, pero todavía estamos a 22-23 días de que comience el invierno como tal. Jorge, bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javi? Bueno, pues es verdad que el invierno estacional como tal, bueno, pues todavía le quedan unos cuantos días, pero bueno, la realidad es que el invierno ya se empieza a notar y además también con poco a poco días en los que van llegando ya esas noches de heladas, ese anticiclón que va trayendo también esos días de nieblas, días fríos, que ya no... Me refiero que al final del invierno no es solo ver temporales de nieve, ¿no?, sino también ver esos días fríos con nieblas y heladas, que bueno, también eso poco a poco va a ir a más, y es que de hecho estos próximos días es algo que vamos a ver, Javi. Bueno, pues a ver, cuéntanos, ¿qué has visto desde la Organización Meteorológica Tradicional de cara a este fin de semana y la próxima semana? Porque es verdad que después de las nieves y del frío de la semana pasada hemos tenido un poquito de impasse a principio de semana, pero ya desde ayer jueves y hoy viernes ya se nota fresquito, ¿eh? Hombre, sí, a ver, hablamos de un tiempo ya más invernal, ¿no? A ver, en principio un poco también, de hecho... yendo en la línea de lo que comenté de las cabañuelas, realmente lo que tenemos por delante es un diciembre que, por lo menos el inicio de diciembre, destaque sobre todo por la llegada de un anticiclón que se empieza a imponer, y también es siendo sinónimo eso de la imposición de días con nieblas y de días, por supuesto, más frescos que nos traigan heladas, etcétera. De todas formas, de momento nos centramos en estos próximos días, donde tenemos bueno, pues un fin de semana donde las heladas van a llegar de manera débil, ya incluso mañana sábado, pero sobre todo durante el domingo van a ir poco a poco a más en muchos puntos de montaña de la cordillera, de Pirineos, del sistema ibérico, del sistema central, para dar lugar a una semana que viene especialmente
el próximo lunes 1 de diciembre, porque luego al martes esperamos cambios de tiempo y en principio va a desaparecer esa probabilidad, pero dando lugar a que el lunes pues podamos ver heladas pues en bastantes capitales, incluso pues de Burgos, de Soria, de Teruel, de Cuenca incluso. En principio hablaríamos, eso sí, de momento de heladas muy, muy suaves y de heladas que donde sobre todo se concentra es en áreas de montaña. Pero bueno, esto va a dar lugar a noches frías estos próximos días y aún así, insisto, hablamos de un diciembre que está ya a la vuelta de la esquina y si las cabañuelas lo que dicen es que poco a poco el anticiclón se va a ir imponiendo, eso es sinónimo, bueno, los modelos ya empiezan a hablar de ello, es sinónimo de que seguramente incluso la semana que viene podamos volver a ver más días, no solo el lunes, que pues las temperaturas vuelvan a ser bastante bajas por la noche y así durante un poco pues las próximas semanas. Realmente hay bastante variabilidad todavía en cuanto a lo que dicen los modelos meteorológicos de cara a estas próximas semanas, también hay que reconocerlo, porque en principio, de momento, lo que vemos por delante son días donde pues lluvias, lo que son lluvias, pues bueno, este fin de semana van a llegar, es verdad que a puntos de la mitad norte, sobre todo el norte peninsular, principalmente de cara al domingo, pero bueno, el sábado ya se podrán notar lluvias en Galicia, Asturias, Castilla y León, Navarra incluso, y yendo más el domingo en esas zonas, incluso apareciendo algunos chubascos en otros puntos del país, como puede ser en La Mancha, en Aragón o Cataluña. Pero lo que digo, de cara a este próximo mes de diciembre hay bastante variabilidad entre modelos. En principio es verdad que estiman pues a un inicio de diciembre que sí que traiga algo lluvias, de movimiento, ¿no? pero sí, pero principalmente a puntos Del norte. del norte, ¿no? O sea, no se descarta que se puedan descolgar, a lo mejor. Sí, que no se descarta la probabilidad de algunos chubascos también por La Mancha, Extremadura, pero muy esporádicos, muy poca intensidad, muy poca cosa. Hablamos de algunos litros, en comparación con lo que sí que se espera en áreas del Cantábrico, que incluso algunos modelos estiman hasta más de 50 o 60 litros durante los próximos, vamos a decir, 7-8 días, ¿no? Entonces... en altura será nieve, claro. Pues sí, hablamos de nieve que también se espera en cotas elevadas. Bueno, pues nada, ya concretaremos la semana que viene, dentro de 7 días, a ver si ese inicio del mes de diciembre viene pasado por agua, sobre todo en toda la cornisa cantábrica y algo menos en la mitad norte, pero bueno, y en la mitad sur deduzco que no has comentado nada, pero que todo tranquilidad. Sí, a ver, es un poco lo que digo, la probabilidad de que se escapen algunos chubascos. A ver, lo que sí que es interesante es que, ¿qué es lo que pasa ahora mismo con los modelos, Javi? Aquí es lo más interesante. Pues que, entre otras cosas, están dando una previsión de cara a estas próximas semanas, ya desde este desde este mes de noviembre, donde no dejan de insistir en la llegada de borrascas de norte. Esto es muy importante porque, en definitiva, lo que están anticipando es una tendencia a que este invierno nos traiga mucha nieve. Es un poco lo que vamos, no me sorprende la realidad porque sí que he ido analizando un poco esta tendencia, pero lo que está claro es que este invierno vendría cargado de bastante nieve gracias a borrascas que traen viento polar y no continental, es decir, que trae viento frío y con humedad, en definitiva, que es lo que favorece a la nieve. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, te dicen que incluso de cara al puente de la Constitución pues se espera nieve. Claro, yo he visto incluso previsiones pues hace por ejemplo un par de años de no va a nevar en la Constitución. Lo digo pues por si se escucha algo de esto, pues también que lo sepáis. Y que los modelos no dejan de insistir incluso 3 o 4 días antes del puente de la Constitución de que sí, que va a nevar, pero además un nevadón y no sé qué. Y luego el día de antes ves que incluso igual ni llueve. Entonces, lo importante es ver que la tendencia, los modelos la sacan. Entonces, es interesante porque tienen claro que este invierno quiere traer mucho eso, pero efectivamente los modelos, en cuanto queremos ir un poco más allá, pues no son tampoco fiables y en principio esa probabilidad de ver nieve, pues personalmente yo la voy a extender un poco más en el tiempo, no siendo ahora tan a principios de diciembre.
Bueno, pues nada, pues estaremos pendientes y siempre escuchándote y viéndote en todos tus canales de difusión, tanto en el canal de WhatsApp como en tu canal de YouTube, como en tus perfiles de Instagram y de Facebook del Tiempo con JR, pues para estar pendientes de todo lo que va pasando y cómo va evolucionando, ¿vale? Genial, pues oye, Javi, a pasar buen fin de semana y gracias a todos, como siempre. Un abrazo y hasta dentro de 7 días, Jorge. Chao. Según la RAE, la bota resistente adecuada para hacer senderismo se dice chiruca. Y aunque nos hace ilusión, lo que más nos gusta de salir en el diccionario es salir. Tenemos algo dentro que nos hace querer salir. Tenemos algo dentro que nos hace querer salir. Y siempre que volvemos a querer salir. Chiruca, saca tu instinto. Las migratorias con Pasapaloma. Y como todas las semanas durante la época de Pasa, nos asomamos al balcón migratorio, nos asomamos a Pasapaloma con nuestro querido Asier para saber qué ha ocurrido esta semana y qué previsión tienen para los próximos días, sabiendo que la Pasa 2025 pues está acabando ya. Querido Asier, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Javier. Pues muy bien, como bien has dicho, la Pasa 2025 poco a poco ya va llegando a su fin. Qué pena, de verdad, es que pasa todo tan rápido. Joder, luego es verdad que no ha terminado la Pasa prácticamente y ya estáis contra la contra y luego ya con las palomas de Mediaveda, pero es que lo cogemos... Sabe a poco. Se queda en nada, si es que al final prácticamente es un mes y medio más o menos. Sí, la verdad es que, bueno, al ser migración sí que empezamos un poquito el 20 de septiembre un poco con un poco con la información, pero realmente de Pasa a Pasa, si llegamos a un mes contentos y de ese mes empiezas a quitar los días que no son propicios, lluvias, temporales, y al final se te quedan realmente cazaos, pues no sé, y será una semana, serán 10 días. Pues sí, la verdad que el que insiste y está todo el día en el monte, pues igual puede tener oportunidad de hacer algo en la Pasa, pero lo demás es muy complicado. De todas formas, tenemos programa esta semana. ¿La semana que viene contamos con vosotros? Sí, yo creo que la semana que viene ya, Vale. ya metidos en diciembre, daremos fin a esta temporada de información con vosotros. En Pasapaloma en sí terminamos ya las crónicas el 20 de noviembre. Sí. Y bueno, ya esto quiere decir que poco a poco va llegando a su fin, aunque ya ves que los grupos WhatsApp siguen funcionando, Sí, pero sí. bueno, todavía los grupos WhatsApp hasta el puente de diciembre no los cerraremos, los de la Pasa. Y bueno, pues esto quiere decir que tiene que llega el momento de los cotos, de las becadas, de la invernada, que también es otra modalidad de caza. Totalmente. Y muy con muchos seguidores, que ya sabes tú que hay mucha afición a la becada y cada vez más porque las migratorias cada vez llaman más la atención. Sí, la verdad que sí. Ahora que has nombrado la becada, la verdad que llevamos un par de semanas buenas entre las entradas que hubo la semana pasada como anunciamos, luego esta nortada de la que estuvimos hablando que ha dejado nieve en las cumbres, que eso ha hecho que las becadas se bajen a las zonas donde no hay nieve, y aquí en el norte la verdad que se está disfrutando. Hay días mejores, días peores, pero la sensación que tenemos en Euskadi, sobre todo pues un poco la zona de la costa, esta zona un poco más caliente, pues se están abatiendo becadas, se están viendo, zona de Burgos también se están viendo, y bueno, o sea, yo creo que la gente... Sí, en general los sitios, es. Sí, los sitios típicos de becada querenciosos, claro. Eso es, están dando fruto, y bueno, Soria también, y Huesca también se están viendo. O sea, yo creo que en general se ve que la becada ha entrado por el norte y poco a poco empieza a colonizar la parte centro de la península. ¿Hay previsión de que haya alguna entrada más o no? Pues yo creo que alguna entrada más todavía habrá. Estamos a finales de noviembre. Yo creo que la primera semana de diciembre puede ser todavía propicia para que haya alguna entrada más.
pero bueno, esto ya sabes cómo es. Si dependiera de nosotros, Ya. habría entrada todos los días. Todos los días, todos Todos los los días. Pero bueno, hay que seguir confiando. Vale, de Torcat ya será algún bando esporádico, pero vamos, ya todo parado. Sí, y a partir del 20 de noviembre, además hemos visto en Francia que como que la paloma antes de lo normal ha migrado, porque realmente la paloma hay una parte de toda esa paloma que baja al suroeste que parece que quiere pasar y luego al final pasan las que pasan. Realmente migrar en el suroeste no lo hacen todas. La mayoría va a la zona centro o la zona de París a invernar, y vemos que este año, antes de lo normal, esa paloma se ha subido a esas zonas a invernar, que yo creo que ese principio tan bueno que tuvimos con pasas el 7, el 11, el 12 de octubre, que se puede decir que fue un poco adelantado, al final lo que ha adelantado también ha sido un poco la invernada. Y la paloma ya, pues a finales de noviembre no hemos visto pasos, y el paso que tuvimos, no sé si el 18 o el 19 de noviembre, que esperábamos que se vieran más palomas, la verdad es que fueron pocas, y eso ya nos marcaba un poco el final de la migración. Sí es verdad, como tú dices, que ahora se verán bandos esporádicos, días que salgan despejados, pues como estamos viendo en los grupos, pues por ejemplo en la zona de Navarra se han visto bandos hermosos pasar, pero bueno, pero ves en un día 2, 3, 4 bandos, y oye, puede ser que algún día veas 10 o 12, pero nada más que eso, yo daría por finalizado. Lo que sí que es verdad, y hay muchos morraleros que me escriben para preguntarme y me dicen, oye, pregúntale a los de Pasapaloma que dónde están los zorzales, que no los vemos. Esa es la pregunta, la que te hacen a ti, la que nos hacen a nosotros, y yo creo que es la que se hace todo el mundo. Yo creo que llevamos unos años que como que no a peor, pero sí que igual que está cambiando la migración de la paloma, yo creo que está cambiando también la del zorzal, y tenemos que darnos cuenta que no entran no entra tanta cantidad como antes. Pero no porque haya menos, o porque exacto, es porque a lo mejor están cambiando sus rutas, y es algo que cuando hablamos de hacer algún programa especial para cerrar la temporada de pase y contrapasa, que como hemos comentado que la vamos a hacer, sí que sería bueno analizar todo eso, por qué llevamos unos años con esa tendencia tanto en zorzales como en torcaces. Es verdad que la becada yo lo noto menos, pero sí que en verdad que en cuanto a paloma y a zorzal sí que se nota que entran menos. No estoy diciendo que haya menos. Exacto. Entran menos, por lo que sea, entran menos. Eso es, la gente lo que pasa es que lo confunde con que no hay, y no es que sea así, porque el alirrojo, la verdad, que es el primero, es el que más se está notando en un principio, porque la verdad es que aquí en el norte, hasta hace, digamos, un par de años, era normal ver buenas entradas de alirrojos, muchos bandos y tal, y llevamos 2 años que pasa algo de noche, pero que de día no llegamos a verlos. Entonces, sí tenemos constancia de que en el norte, sobre todo en el norte de Gran Bretaña, que es su zona de salida, pues que muchos están quedando allí y no llegan a hacer la migración completa como hacían antes, ¿entiendes? Entonces esas cosas al final, un poco que se vaya quedando en cada lugar que no llega a cruzar a la península, ya es una baja importante en la densidad o en los números, y lo notamos, y más ahora que con esto de los visores térmicos que hemos empezado pues a controlar un poco más las pasas nocturnas. Sí que vemos que muchas noches empiezan a las 11, 12 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana, y luego se corta. Claro. Son 5 horas de pasa, que si te coincidiera de día, pues sería un espectáculo. Claro, pero de noche eso es lo que hay que comentar, y hablar a lo mejor con personas que lo lleven cazando tiempo, o amigos de pasapaloma, zorzaleros, palomeros, que oye, que comenten por qué, por ejemplo, los zorzales han cambiado esa dinámica de entrar por la noche, cuando antes también lo hacían por la noche y por el día, pero ahora ya por el día cada vez menos. Sí, además vemos la sensación y la situación real es que pueden estar pasando toda la noche a ver una pasa nocturna de 7 horas, y en cuanto sale el primer rayo de sol se corta. O sea, es impresionante. O sea, no es que pasen, dices, bueno, pues hemos tenido media hora de día. No, es que no pasa ni uno. O sea, sabemos, ahora tú vas al puesto, los puedes escuchar de noche, y de día todavía no sabes si vas a llegar a verlos. Y eso este año se ha dado varias veces, y cada vez se está dando con más asiduidad.
Bueno, pues nada, pues eso será algo que tendremos que comentar más a largo plazo, cuando ya termine la contrapasa y podamos hacer balance del año. Sí, lo que es esas pasas nocturnas que hemos tenido, algo de zorzal sí que hay en Castilla-La Mancha, sobre todo. Un poco más se están viendo que el zorzal un poco está parado allí en algunas zonas, que con el frío no se están moviendo, es la información que tenemos. Alirrojos también, hay algunas zonas en las que hay bastante alirrojo, pero claro, pero son zonas muy concretas, no es extendido como era antes, que el año pasado ibas a Portugal, ibas a Cádiz, ibas a Castilla-La Mancha y había. No, ahora es como lo poco que ha entrado ha sido como más concentrado. Sí, hablando ya de la paloma, toda esa paloma que nos ha entrado, pues la tenemos ya toda en Portugal, está invernando en Portugal y bueno, ya están empezando a cazar a la invernada y bueno, algunas ya se están abatiendo este año. Suerte la que tienen los amigos portugueses y supongo que también los amigos de la dehesa extremeña y toda esa zona que podrán disfrutar de esas palomas de migración y de su caza con cimbel prácticamente, ¿no? Eso es. Lo que pasa que a la zona de Extremadura le pasa lo mismo que a nosotros. Primero las tiene que ver pasar hacia Portugal y luego tiene que esperar, que se les hace un poco larga la espera hasta enero, a que empiecen a volver poco a poco y puedan empezar a cazarlas, que al final para ellos también es mucha pasa, dices, desde noviembre hasta febrero que pueden cazarla o enero finales, pero realmente de caza completa realmente estamos hablando de un mes y medio. Entonces yo creo que todos estamos un poco más ajustados a, sí, son muchos días, pero luego realmente los que se puede cazar se reduce mucho, sí. Se reduce mucho, la verdad. Y una cosa que tendremos que comentar también, y es de lo que se me ha venido a la cabeza ahora con el tema de que la migración está cambiando, con el tema de las codornices. No sé si a vosotros os han hecho llegar información. Yo veo cantidad de fotos y amigos que me dicen que están viendo un montón de codornices de invierno este año. Dice, siempre se ve alguna, dice, pero lo de este año es exagerado. Cada vez se quedan más, yo creo. Sí, puede ser. Sí que hemos visto sobre todo en octubre, noviembre, estos primeros días que hubo de cuando se abrió la veda, sí que se abatieron, sobre todo por la zona de Aragón, Teruel y en la zona de Cádiz también. Sí que tenemos constancia de que se abatieron codornices y bueno, sí que la gente está viendo, pero bueno, puede ser que sean las más tardías, que al entrar tan tarde ahora mismo el invierno también les cueste más bajar de Francia y al final se encuentren con que en vez de hacer ese flujo hasta África, pues se queden un poco más en el sur del país. Eso también sí que puede ser. Bueno, habrá que investigar porque esto, el mundo de la migración es realmente asombroso y no deja de sorprenderte de la capacidad de adaptación, la capacidad de vuelo que tienen estos animales, ¿eh? Es increíble. Sí, es supervivencia, para ellos es supervivencia y yo creo que cada vez lo hacen mejor y ellos mismos se protegen, pues eso, tanto como de los cazadores y de los depredadores. Para ellos migrar de noche, por ejemplo, o estar en la península en vez de en África, que tendrán también sus migradores y sus depredadores naturales, posiblemente que en un octubre o noviembre no lo tendrán en la península. Entonces yo creo que todo va con ello también, no es que seamos solo nosotros, realmente es todo lo que les rodea a ellos y eso les hace adaptarse a, pues como hemos dicho en Pasapaloma este año, al 2025 y pues nosotros vamos con la tecnología, pues ellos también tienen que avanzar en su mundo, exactamente. O sea, que al fin y al cabo, esas pasas nocturnas que se están dando, cada vez son más normales, pues simplemente supervivencia. Muy bien, Asier. Pues nada, te espero dentro de 7 días para hacer esa última crónica ya para finiquitar la pasa 2025, ¿vale? Perfecto, pues la semana que viene estamos y ya le daremos un cierre bonito a esto y hoy encantado como siempre de estar aquí con todos los oyentes y sobre todo contigo. Es vuestra casa, ya lo sabes. Sí. La tenéis abierta para cuando queráis. Asier, un abrazo muy grande. Un abrazo, Javier, y bueno, la semana que viene estamos. Estás escuchando El Morral del Cazador. En Taxidermia de la Sierra sabemos que cada trofeo guarda una historia, un recuerdo y una emoción que merece perdurar. Por eso ponemos todo nuestro cariño, experiencia y saber hacer en la naturalización de cada animal,
buscando siempre el máximo realismo y respeto por la pieza. Con un trato cercano, profesional y de total confianza, en Taxidermia de la Sierra convertimos tus lances en auténticas obras de arte. Visítanos en calle Usillo número 81, polígono P29 en Collado Villalba, junto a la autovía A6, o en el teléfono 605 94 11 28. Taxidermia de la Sierra, porque cada pieza cuenta su historia. La actualidad cinegética en El Morral. Y tras charlar con Jorge y conocer el pronóstico del tiempo, y tras charlar con Asier y conocer ese balance migratorio semanal, toca resumen de noticias, donde podemos leer que los guardas de Coto denuncian acoso y falta de apoyo institucional en Andalucía. La Asociación de Guardas de Cotos de Andalucía han mantenido una reunión con la Junta para abordar asuntos de máximo interés para el colectivo y trasladar la complicada situación laboral que atraviesan los guardas tras la última modificación legislativa. Roban el perro campeón italiano Athos de Poyetto en Toledo. Su propietario lo busca desesperadamente e incluso ofrece una recompensa para recuperar a su braco alemán de pelo corto. Lo robaron el pasado domingo día 16 en Fuensalida. En el momento de su desaparición, el perro estaba dentro de la furgoneta de su entrenador. Varios sujetos rompieron la ventanilla del vehículo, la que comunica con el departamento, de los dos perros que se encontraban descansando en su interior. Se llevaron solo a Athos, lo que lleva a las autoridades encargadas de la investigación a sospechar que se trata de una acción selectiva. La Guardia Civil de Fuensalida se encuentra tras las pistas que basan la investigación, mientras la propietaria, además de presentar denuncia, ha efectuado varios comunicados en redes sociales ofreciendo recompensa a quien le proporcione información útil para recuperar a su braco alemán. Los políticos oyen las propuestas de los realeros catalanes. La Generalidad negocia llevar la carne de jabalí a los hogares de la comunidad. La Asociación de Gossers y Cazadores de Cataluña celebra la iniciativa que ha puesto en marcha el gobierno catalán. El gobierno está desarrollando las medidas necesarias para que la carne de caza autóctona salvaje pueda llegar a los supermercados y al conjunto de la ciudadanía catalana. Confirmados los 28 cazadores que van a disputar la final del 56 Campeonato de España de Caza Menor con Perro, tras las semifinales disputadas en la provincia de Cuenca el pasado fin de semana. La final será el próximo 6 de diciembre en Villegas, en Burgos. Las dos semifinales celebradas el pasado fin de semana en Villascusa de Haro, la semifinal norte, y Carrascosa de Haro, la semifinal sur, han determinado los 24 competidores que se van a unir al campeón vigente y a los representantes de Canarias, Baleares y Ceuta. La fase norte, disputada el sábado, presentó un coto con abundancia de conejo y perdices muy bravas. Los 26 participantes sumaron 15 perdices, 104 conejos, un volumen que reflejó la dificultad de la prueba. Nuestro amigo Miquel Torné logró la mejor tarjeta con 2 perdices y 7 conejos, alcanzando los 2.850 puntos, lo que hizo coronarse como campeón de la semifinal general. Tras él se situaron el gallego Iván Mauré con 2.600 puntos y el navarro Pello Veraza con 2.050. Completaron las plazas de clasificación César Bayo, José María Sanfeliu, Alfonso del Sol, José Félix Fernández, Juan Manuel Ballestero, Rubén Fernández, Pablo Martín, Víctor Aldama y Sergio Blanco. Por otra parte, el domingo, en la semifinal sur, el valenciano Carlos Arnau lideró la clasificación con 3 perdices y 3 conejos y un total de 2.400 puntos. Muy cerca quedó el andaluz Francisco López, que sumó 2.300 puntos. El tercer puesto fue para José Antonio López con 2.050. A ellos se unieron como finalistas José Luis Martín, Jaime Cubillo, Fernando del Campo, Francisco Luis Delgado, Víctor Manuel Ortiz, Jesús Lozano, José Luis Vivas, Enrique Martín y Rafael Martínez. Francia rechaza crear un nuevo impuesto a la munición del plomo propuesto por el Grupo Socialista. La Cámara francesa desestimó una enmienda que planeaba gravar las municiones con plomo y que el sector cinegético interpretó como un nuevo intento de señalar a los cazadores bajo argumentos medioambientales y, aparte, desde el Senado francés también proponen una ley para aumentar la seguridad en la caza que exigirá formación en primeros auxilios
controles de alcohol y drogas y aumentar la edad para el empleo de uso de armas. Continúa abierto el plazo de participación en el 5º Premio de Periodismo Mundo Rural de la Fundación Artemisan, que se mantiene hasta el 31 de diciembre, y la recepción de trabajos para la 5ª edición de su Premio Periodismo Mundo Rural, que reconoce contenidos relacionados con la vida y la actividad en el medio rural. Corzos singulares en Cinegética SCI 2026. Como viene siendo habitual, ya van saliendo pildoritas de lo que va a ser Cinegética 2026, y en cada edición de Cinegética la taxidermia es importante y vuelve a posicionarse como uno de los principales atractivos del evento, gracias a la oportunidad de contemplar de cerca algunas de las mejores especies naturalizadas. En esta 13ª edición, los visitantes podrán disfrutar de una exclusiva muestra de corzos singulares, una exhibición única que estará disponible gracias a la colaboración de la Fundación Artemisan y la Asociación del Corzo Español. En España no se cazan suficientes jabalíes, su expansión es imparable y ya avanza por zonas humanizadas. Investigadores españoles confirman un nuevo estudio que la especie crece sobre todo en áreas agrícolas y periurbanas, donde la presión cinegética actual frena su avance, pero no logra detenerlo. Un oso visita prácticamente cada noche un pequeño pueblo de León. Un oso pardo se ha convertido en visitante habitual de Lazado, una pequeña localidad de la montaña leonesa, desde donde nos escuchan, donde varios vecinos han grabado sus paseos nocturnos por las calles y han compartido sus imágenes en redes sociales. Proponen declarar la caza bien de interés cultural en Castilla y León. El Pleno de la Diputación Provincial de Ávila avaló la propuesta de impulsar la declaración de la actividad cinegética como bien de interés cultural en Castilla y León. Pillan en Fragantia 4 furtivos capturando perdices en un coto de Sevilla. La intensa labor de vigilancia de los guardas de los cotos de la zona ha impedido, gracias a la tecnología térmica, que los furtivos cumplieran con su objetivo. Y Extremadura aprueba un nuevo decreto para reforzar el control sanitario de las piezas de caza. Esta semana se ha aprobado en el Consejo de Gobierno el decreto por el que se regula el control sanitario de las piezas de caza silvestres en Extremadura. La nueva normativa sustituirá el antiguo decreto obsoleto tras 20 años de vigencia y lo adapta plenamente a la normativa europea, manteniendo la obligación del control veterinario para garantizar la aptitud de las piezas para el consumo humano y su comercialización. Morraleros, les habla José de Armería La Gacela de Ávila. Les recordamos que nos dedicamos principalmente a la caza, al tiro, la pesca e hípica. También cualquier consulta, aclaración y venta por medio de nuestro WhatsApp 65869-3101 le podemos atender. 65869-3101 y estamos en redes sociales como Instagram o Face. Como en años anteriores, renovamos la promoción del descuento del 5 al 20% a cualquier persona que nos realice una compra por medio del grupo del Morral del Cazador. Que tengan buena temporada todos ustedes. La tertulia morralera. Y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda, quizá eres mi próximo error. Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda tan bien esa camisa de Versace. Hoy vas a ser mi próximo error. Y no sé Bueno, morraleros, vamos a por la tertulia semanal, que como se ha adelantado en el editorial, no se trata de tertulia como tal, sino la presentación del libro El Corzo en Val Semana, escrito por José Luis Álvarez Esteban, Juan Carlos Peral Sánchez, César Gómez Argüello y Nardi López Campano.
a la cual pues tuvimos la suerte de asistir y que hoy os traemos a todos los morraleros para que disfrutéis de ello también. El libro fue presentado por dos de sus autores, José Luis Álvarez Esteban y Juan Carlos Peral Sánchez, y como vais a escuchar de voz de ellos mismos, pues profundiza en varios aspectos claves de la biología y manejo del corzo, como el ciclo vital y la evolución del mismo, el desarrollo de la cuerna con un estudio exhaustivo sobre el crecimiento y la dinámica de la cuerna, el éxito reproductivo y los factores que influyen en la capacidad reproductiva de la población o la importancia del primer año de vida, dependiendo de la depredación, alimento y enfermedades. Respecto al trabajazo realizado en Balsemana, y que está plasmado en este libro, es importantísimo destacar que la singularidad del trabajo de campo llevado a cabo reside en el método de seguimiento individualizado que se ha llevado a cabo a largo plazo, ya que la investigación pues, se centró en una población de corzos en condiciones de semilibertad, distribuidos en 16 cercados de entre 5 y 45 hectáreas, en las que pues, se ha realizado, como decimos, un seguimiento de más de 7.700 ejemplares a lo largo de toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte. Hay que tener en cuenta, con respecto a los datos obtenidos y reflejados en el libro, que los corzos de Balsemana que acabamos de comentar viven en semilibertad y en unas condiciones tanto de alimentación, depredación y control sanitario que los corzos en completa libertad pues no tienen, y que en algunos casos pues podrá afectar como en la longevidad o la territorialidad pues no valgan igual los datos recogidos como los que ocurren en libertad completa. Pero aún así, entre todas las metodologías que se han empleado para su seguimiento, se han utilizado cámaras de fototrampeo, la identificación de los animales con microchip y crotales, capturas en vivo para la obtención de datos físicos, genéticos o biométricos, o dispositivos de seguimiento GPS para conocer sus movimientos. Todos estos datos, toda esta información da forma a una base de datos única, la base de datos que han presentado en este libro, y que nos permite tener el conocimiento exacto de la edad y procedencia de cada corzo en cada registro, con todas y cada una de sus características. Una auténtica maravilla, permitiendo pues, un análisis con una precisión sin precedentes. Por lo cual, y dicho esto, y sin avanzaros nada más, os recomiendo que escuchéis la presentación del libro, en la cual se nos habla de todos estos datos que nos va a ayudar a entender muchas cosas. Os dejo con la presentación del libro y con todos los datos aportados por los dos presentadores para que disfrutéis de ello. En 1978, en las reservas regionales de caza de león, sobre todo en la reserva de Riaño, se capturaban corzos con el fin de repoblar otras reservas de caza, sobre todo de Castilla y León. En concreto, los primeros corzos se llevaron a la Reserva Nacional, entonces eran reservas nacionales de caza, y se llevaron a la Reserva Nacional de las Batuecas. En esa época era director de Balsemana y director de las reservas de caza José Luis Blanco, un compañero nuestro, y se le ocurrió, claro, que es que cuando se cogía con la nieve era complicado tenerlos y llevarlos luego a otros sitios. Entonces se le ocurrió hacer en una finca propiedad de Licona, que es Balsemana, la dehesa de Balsemana, se le ocurrió hacer un cercado, en principio estamos hablando de unas 30 hectáreas, para poder meter los corzos allí, ¿sabes? Y luego así poderlos llevar. Además, ya pensó que para poder tener un cierto stock, que era mejor tener este cercadito con unos cuantos corzos, dejarlos que se reprodujeran, y así garantizar el poder llevar no uno o dos corzos, sino más corzos a las Batuecas y a otros sitios que es lo que yo creo que la mayor parte se llevan a una Batueca. Luego, posteriormente, en torno al año 1998, por ahí, pues ya entramos nosotros, yo empecé de director técnico de las Reservas Regionales de Caza de León, de Riaño, de Mampoy y de Ancares. Empezó a trabajar conmigo César Gómez, coautor del libro que no ha querido subir al escenario. y también empezamos a hacernos cargos de Balsemana, ¿no? Cuando llegamos a Balsemana y vimos que había 30 hectáreas y había, como ahora veréis, el primer año, aquí hay que hacer algo, porque es que con 28 corzos que había por ahí, pues decidimos empezar a hacer algo más serio, ¿no? Y bueno, entonces a partir del año 2001 empezamos a hacer más cercados, poquito a poco, empezamos a hacer más cercados. La primera fase, que es la que os digo, era un solo cercado, de unas 30 y poco hectáreas. En una segunda fase se hicieron estos cercados más pequeñitos, y en una tercera fase se hicieron estos cercados. Esto que veis aquí se dividió en 3 cercados grandes, y entonces ahora mismo tenemos 16 cercados de todos los tamaños, donde poco a poco
hemos ido haciendo experiencias y pruebas, ¿no? Hay cercados desde 3 hectáreas a 45 aproximadamente, ¿eh? Y luego tenemos también unas oseras que se llaman ceras. Son unos cercados de hormigón, de 1 hectárea cada uno, que al medio están divididos. Esto le llamamos oseras porque en su día se hicieron en los años 80 pensando en los osos, que hubiera posibilidad de los osos, de meterlos ahí. Y a nosotros lo que nos ha venido muy bien es posteriormente para pasar la cuarentena de los corzos. Pensar que cuando los corzos que hemos venido, que os diremos luego cómo lo hemos hecho tal, los corzos, una vez que los tenemos, los que salen fuera de la semana, tanto para vender o para las reservas de caza, hay que pasar la prueba de la tuberculina. La prueba de la tuberculina los tenemos que coger 2 veces más. O sea, que cada corzo que sale de la semana lo hemos tenido que coger 3 veces, ¿vale? Y la prueba de la tuberculina es que los veterinarios van, los veterinarios oficiales de la Junta, le ponen allí una muestra de algo y a los 3 días hay que volverlo a capturar. Si no ha dado positivo, puede salir de la semana, con el destino que sea, y si no tal. Y esto lo hacíamos en estos recintos. Como estaban unidas las 2 oseras, los pasábamos de un lado a otro, los íbamos cogiendo poco a poco, ¿vale? Entonces, eso es con las infraestructuras que hemos contado en Balsemana estos años. Esto es una panorámica de todo lo que cerca de Balsemana. Como veis, hay prados, hay robledales, hay pinar. En la segunda fase, que empezamos en el año 2000, aunque no teníamos los cercados construidos, cada vez que íbamos teniendo los más cercados, pues íbamos teniendo. La primera captura, que se hizo en el 2002, un poco seria, capturamos 28 corzos, ¿vale? Es decir, y además no los teníamos ni identificados, ni sabíamos nada de ellos, porque los habían ido soltando conforme el tiempo. Entonces, claro, pensamos que no podíamos utilizar esto para nada, ¿no? Que entonces fue cuando empezamos a quitar todos estos corzos, y todo lo que entraba en Balsemana tenía que estar entraba para el estudio. Si era para repoblar o tal, pues ya lo mirábamos. Pero todo lo que entraba en estudio teníamos que conocer la edad y la procedencia, ¿vale? Y pensar que esto fue poco a poco. Los primeros años fueron muy lentos por este tema, y al final, un año, conseguimos capturar 304 corzos, ¿eh? Un año, en los 16 cercados. Ese fue el culmen. Luego, por circunstancias múltiples, pues han ido bajando. Podríamos contaros muchas peripecias, pero bueno. Entonces fue en el 2014, 304 corzos, de ahí hemos ido bajando. Pensar que no capturamos en torno al 85-95% de los corzos, porque aunque sean cercados, incluso los que habéis estado, que aquí hay mucha gente que ha estado, sabe que incluso en los cercados pequeños había veces que no era posible cogerlos. Es más, algunas veces ya cuando nos poníamos muy pesados, pues algunos los reventábamos, que era un problema. Entonces, cuando empezábamos a tener más datos, pues tampoco teníamos entonces ninguna idea de hacer nada, ¿sabes? Pero sí lo que teníamos, esta es una casa forestal, era en su día, era una casa, cada semana era una finca agrícola. Por un tema de compra, la compró Licona, la repobló, y esto era una casa forestal. Entonces, cuando los fondos Miner, esto pertenece a la Arcina, que es un ayuntamiento minero, entonces hubo fondos, entonces creo que estaba Pepe en Valladolid echando una mano, se reconstruyó la casa tal como era. Y en esta casa empezamos a tener un sitio donde poner lo que íbamos teniendo, datos, desmogues, trofeos de los muertos, mandíbulas, tal, pero bueno. Y entonces pusimos aquí todos estos datos, los corzos con peluca, todos los datos, las tendencias de la longitud de las cuerdas, del perímetro, los puntos fiscales, que luego lo contará él, lo de la hembras y tal. Lo que teníamos era los desmogues de los cuernos que estaban vivos en los cercados, ¿vale? Entonces los desmogues los íbamos metiendo aquí y al año siguiente aumentábamos, ¿vale? Cuando morían lo que hacíamos era esto. Si encontrábamos el trofeo lo poníamos, y si no lo encontrábamos poníamos los desmogues. No encontrábamos los desmogues todos los años, porque hay veces que el material que teníamos era regularcillo y no los encontrábamos, ¿eh? Pero bueno, sí que esto nos permitió tener una serie de datos. Bueno, aquí veis más, ¿no veis? Los desmogues de cada año, la mandíbula, el corzo si lo encontramos, y los datos biométricos y de morfológicos y de todo, de la cuerda y de todo, del corzo en cuestión, ¿vale? Esto era un poco la esencia de lo que pretendíamos hacer con Balsemana. Entonces, bueno, pues sí es verdad que mucha de la gente que visitaba este museo, pues nos decían que veían cosas que no habían visto antes o que lo habían leído y no lo habían leído como tal, ¿vale? Entonces nos planteamos la idea de ir, bueno, pues preparando una publicación con todos los datos que teníamos, y además sabiendo que a partir de un momento que teníamos multitud cada año de datos,
porque cada vez teníamos más corzos y cada vez los corzos iban siendo más viejos, entonces cada año multiplicábamos exponencialmente los datos que teníamos. Y entonces, bueno, después de varios intentos, incluso con el Ministerio, con tal, bueno, pues surgió una oportunidad. Y fue que un cazador de león, Juan Antonio García, nos propuso invitar a Carlos Bononi, que es el presidente de la Fundación La Lomelina Balsemana, y fue, cuando vio aquello, dijo que él, como presidente de la Fundación La Lomelina, que estaba interesado en abordar la publicación del libro. Y así, bueno, pues terminamos, conseguimos terminar el libro, y bueno, pues hay que agradecerle a Carlos el esfuerzo que hizo y que hizo por Balsemana, porque bueno, fue lo que nos permitió sacar adelante esto, ¿vale? Respecto al libro, sí queríamos hacer algunas puntualizaciones, porque, a ver, aquí luego está muchas cosas que se mezclan con la pureza, con no sé qué, con no sé cuánto el proyecto, que si tienen crotales, que si tienen no sé qué. Es decir, nosotros queremos dejar muy claro que no hablamos de un proyecto científico puro. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un proyecto científico, desde los orígenes ya tienes planteado los pasos y lo que vas a hacer en el futuro, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es, teníamos muchos datos, que recopilábamos cada año, lo íbamos teniendo. Y fue a raíz de la gente que nos decía y de Carlos, digo, bueno, pues todos los datos que tenemos, vamos a ponerlo a disposición de la gente. Entonces, bueno, que nadie diga la pureza de no sé qué, o de estudio. No, esto es lo que hemos intentado, no queremos ser ni más papistas ni más nada, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que nos hubiera gustado abordar otros estudios, sobre todo los relacionados con la transmisión genética de los caracteres sexuales de los machos y de las hembras, sobre la territorialidad y otras cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que en los últimos años, desde mitad, tuvimos unos años muy buenos cuando pudimos abordar la caza, pero en un momento, ya sabéis que la caza en la administración no ha estado bien vista y teníamos una financiación escasa por parte de la Junta. Entonces vivíamos, entre comillas, de la venta de los corzos, ¿vale? Balsemana todos los años se vendían corzos a particulares y esos ingresos de los corzos sí que nos dejaban reinvertirlos en Balsemana. Entonces tuvimos que abordar entre tener estudios de un tipo y producir corzos para vender. Entonces no podíamos permitir tener un cercado con un macho y una hembra, otro con los hijos de ese macho, un hijo y otra hembra, tal, ¿por qué no? Porque teníamos que producir para vender. Entonces, pues hay ciertos estudios que nos hubiera gustado hacer y que no fue posible, porque teníamos que hacer un equilibrio entre el estudio de los corzos y la venta de la misma, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es también que por eso hay algunas cosas que no se ha tratado, pero bueno, como veis en el libro hay muchísimas cosas que yo creo que son muy interesantes. Es importante destacar, y esto es importante, es decir, que este libro ha sido rigurosamente, la información es verificada y es verdad. Es decir, todos los datos que hemos utilizado proceden de corzos identificados al 100%, tanto lo que respecta a su edad como a su procedencia. Gracias a la identificación, todos los corzos de Balsemana están identificados con un microchip por crotales. Entonces siempre sabíamos que era. Luego contará José el número total de cámaras que había de fototrampeo y tal, no al principio, que al principio había pocas, porque no existía, no era famoso, no estaba de moda el fototrampeo, y entonces era poco y las cámaras eran de poca calidad, pero en los últimos tiempos no. Y entonces sí que es verdad, aquí no se cuenta nada que no esté comprobado y verificado. Y hay muchos estudios alemanes traducidos que hablan del hijo del corzo que vive uno en un prado un año y tal, que no, aquí es 100%. O sea, ¿te puede gustar o no te puede gustar? Como se han obtenido, que han estado en cautividad, que han estado con crotales, que no sé qué, pero claro, los crotales era fundamental para poder saber que el corzo era el mismo, ¿vale? Pero aquí, lo que se dice del corzo, sea poco o mucho, es verdad, 100%. No nos hemos inventado nada. Las capturas, ya os digo que hacemos 8, las capturas nos sirven para tomar datos, para sanear y tal, ¿no? Se batíamos todos los cercados con la gente que iba a ayudarnos y con la guardería de León, y entonces simplemente unos días antes poníamos la red, colocábamos la red. También unos días antes distribuíamos los cajones a lo largo de la red y luego ya, el día de la batida, con toda la gente, que va, la base fundamental de la guardia, los celadores de la reserva, pero también había mucha gente, pues batíamos, con la ayuda de perros, porque había mucho monte en algunas zonas, y bueno, empezamos a batir y ahí. Entonces, bueno, la gente en la red se preparaba, las redes se bajaban, se preparaba, se escondían como se podía y a continuación los corzos empezaban a ir a la red de la batida y llegaban a la red. Entonces se capturaban los corzos
Hay que tener práctica, porque si no puede ser complicado y alguna vez pues alguna patada o con los cuernos para la gente de la red, pero bueno, como la mayor parte de la gente, el grueso de la gente de siempre, pues ya está, no había ningún problema. Se llevaban, se ponen en cajones, y con unos pequeños dumper que teníamos y alguno que alquilábamos, se llevaban a la zona de los veterinarios. Ahí los corzos se sacaban de los cajones y bueno, ¿qué hacíamos la toma de muestra? Simplemente teníamos estas fichas donde tomábamos todos los datos, el número de registro, la edad, el sexo, el peso del cajón y la medición fiscal, que era la que utilizaba el ICONA para cazar los cotos sociales y la reserva, porque la del CIC no podíamos utilizar porque sabéis que tiene que estar el peso del cráneo, con lo cual eso era inviable. Entonces utilizábamos esta y muchos de los datos están tomados con esta. Y aquí tenéis los datos, y luego aparte de esto se sacaba sangre, se sacaban heces, se le decía la cuerna, a los cuernos le poníamos unos collares transmisores para poder recuperar los desmogues que habéis visto antes en el museo, ¿vale? Y bueno, si tenía alguna herida se curaba, se hacían fotos a los corzos, a todos los corzos se hacen fotografías, y luego ya se metían a un remolque y se llevaban a donde fuera, ¿vale? Aquí tenéis, muy despacito, pues cómo se mide la sangre, sacar heces, poner los collares transmisores, los crotales que antes hemos hablado, que van identificados todos los corzos, ¿vale? Y se sueltan. Empezamos en el 2002 con 28 corzos capturados, pero a partir de un momento se empezaron a disparar, ¿vale? Así tenemos en el 2014, que fue el máximo, 304 corzos. Ya empezamos a bajar, a pesar de la pandemia capturamos 5 o 6 cercados, lo más fácil y con poca gente para que no hubiera problemas. Y luego, bueno, pues ya empezamos, y aquí ya empezó un poco lo, digamos, que es el cierre parcial de Balsemana. Cada vez vamos quitando algunos cercados, hasta este año, que ha sido el último, y dimos 3 cercados, 2 de ellos porque era una parte que quedaba para cerrar un proyecto con Piensos Turma y con la Universidad Autónoma de Barcelona, y entonces solo dimos 3 cercados para eso, porque verdaderamente ya estaba el año pasado cerrado del todo, y los años anteriores ya estábamos en tal. Entonces la última captura de Balsemana, hasta que alguien retome, porque nosotros ya vamos a pasar al papá Estado a ayudar con Valentín, entonces ya si alguien le dejan hacer algo, que no creo, pues tiene los corzos suficientes para 4 o 5 años empezar, ¿vale? En Balsemana siempre, aparte de todo lo que hemos hecho, siempre que alguien ha querido colaborar con nosotros, le hemos permitido hacerlo, siempre que pudiéramos. Entonces hemos hecho cantidad de cosas y con cantidad de gente. Incluso hasta cesión de trofeos para estudios arqueológicos, o sea, las cosas más curiosas, o de la creación de un banco de germoplasma, de inseminación artificial de córceles, todo lo que nos han pedido, hemos participado y les hemos ayudado a hacerlo. Aparte, esto no está contemplado en casi ningún estudio nuestro, y ya empiezan a salir también cosas de la colaboración con Piensos Turma y la Universidad Autónoma de Barcelona, con el servicio de ecopatología. Ya hay algún artículo publicado, me imagino que no mucho, también habrá más cosas. Lo primero que tengo que decir es que lo que hace único el proyecto, siempre lo hemos hablado, es lo que acaba de decir Juan Carlos, el conocimiento exacto de la edad en cada momento de captura, de cada foto de fototrampeo, etcétera. Todos los corzos han nacido en Balsemana, todos los corzos han muerto en Balsemana de forma natural, y a todos los corzos les hemos puesto un microchip, como el típico de los perros. Cada vez que lo capturamos, lo leíamos y sabíamos exactamente cuál era, un crotal con un número de registro que identificaba al corzo durante toda su vida, y crotales de diferentes colores. Esto es por el fototrampeo. Al final, cuando vemos una foto en fototrampeo, para saber exactamente qué animal se trata, pues o le vestimos de farolillos o es imposible. De tal manera que en Balsemana no había 2 corzos con la misma fórmula de crotales para poder identificarlos. Otra cosa que no hemos comentado mucho, los corzos en Balsemana viven en condiciones de semilibertad. Los que habéis estado allí lo habéis visto. El interior de los cercados y el exterior, el entorno natural es el mismo. Son bosques de roble y pino, son entornos de praderas en ribera, bosques de ribera, etcétera. Las condiciones son las mismas que fuera. El tema de los predadores, es verdad que si bien no hay grandes predadores, que el único que tenemos en España es el lobo, zorros y gatos monteses hacen cría en la época de cría en mayo, y hemos tenido también la mala suerte de tener algún perro salvaje que nos ha entrado en los cercados y ha diezmado un poco aquel cercado, con lo cual el tema de los predadores también hemos tenido algunos. Y la alimentación suplementaria, los que habéis estado allí sabéis que los corzos han estado con alimentación suplementaria.
no es lo que comen en exclusiva, ni mucho menos. De hecho, muchas semanas se les ha dado el pienso el lunes y el martes ya no había, o sea que el resto de la semana han tenido que comer lo que comen los corzos fuera. Pero bueno, es importante recalcarlo porque es una realidad. ¿Cómo obtenemos los datos? Los hemos obtenido de 4 formas. La primera, las capturas, ya lo habéis visto, medimos a los corzos, tomamos medidas biométricas para saber todo el tema de morfología, longitud hocico-cola, altura cruz, el peso. Y además las medidas de la cuerna, las típicas, luchadera contra luchadera, guía principal, etcétera, para completar la ficha de puntuación del trofeo. Y en las hembras miramos a ver si está preñada o no está preñada, observando las ubres. Los veterinarios miran y sabemos si esa hembra ha estado preñada o no ha estado preñada. No sabemos en todas ni si ha tenido si ha salido adelante la cría por el tema de la predación intentamos con el del fototrampeo averiguarlo, pero no es fácil. Pero sí que sabemos si ha sido preñada o no. Tenemos 3.766 mediciones hasta 2023 de corzos. Esto es, y de 1.127 corzos distintos. O sea, la población que hemos medido y que ha pasado por la semana es absolutamente gigantesca. No conocemos, ni nosotros, ni gente con la que hemos hablado, ninguna población de corzo medida tan grande. Con lo cual, nos lo podemos creer o no, es verdad que podemos tener alimentación suplementaria y podemos tener condiciones de semilidad alta o no, yo creo que son totalmente extrapolables a la naturaleza. Es verdad que en Valsemana los corzos no son como los de Soria ni como los de Segovia, son más pequeños, es la montaña de Riaño, son los corzos de la montaña de Riaño, pero esto es extrapolable a la latitud en Europa que quieras y con las medidas y con las fechas de cada lugar. Como comprenderéis, tenemos siempre más datos de los primeros años del corzo, porque, como ha dicho Juan Carlos, al final también necesitamos vender animales, con lo cual muchos corzos vendidos pues han salido antes de terminar su vida en Valsemana, y eso hace que tengamos más población de animales jóvenes que longevos. Hasta los 10 años, como vais a ver, porque lo voy a decir, tenemos datos suficientes como para asesorar lo que decimos. El fototrampeo, desde los primeros años, igual sí que eran 10-12 cámaras, pero a partir del 2014 más o menos, prácticamente hemos tenido 50 cámaras de forma permanente en Valsemana sacando fotos. Para que os hagáis una idea, 50.000 fotos más o menos a la semana, con una fototeca de 1.400.000 fotos y 16.000 vídeos. Esto es lo que tenemos en Valsemana para observaciones como veis aquí, el tema del ciclo de la cuerna, aspectos como la longevidad, pelaje, cría y algunos hábitos de comportamiento. Si bien no podemos ver todo el tema del comportamiento de la especie porque está cercada, sí que podemos ver determinados aspectos como el marcaje en los machos o las relaciones hembra-cría o cuando se separan de la cría, etcétera. Eso sí que podemos verlo. Otra forma que hemos tenido de obtención de datos es la recuperación de desmogues. A todos los machos, al principio menos porque no había tantos radiotransmisores, pero al final eran los últimos 10 años prácticamente ha sido todos los machos. Hemos recuperado la cuerna, como habéis visto en las fotos del museo, de todos los machos de todos los años de la vida de cada macho. O sea, tenemos los desmogues de toda la vida de cada corzo. Esto es algo que hasta ahora era impensable. O sea, no existe ningún sitio donde haya esa cantidad de datos y que con eso podemos conseguir el peso y el volumen del perlado, sobre todo el tema del volumen, porque cuando hablé de la puntuación fiscal, al final la puntuación, la roseta multiplica por 3, las luchaderas y las contraluchaderas por 0,5, al final es una fórmula. Lo que no cambia es el volumen. El volumen del corzo es el volumen, no hay engaño posible. Podemos hablar de medición CIC, de fiscal o de lo que sea, pero el volumen es el que es. 536 parejas de desmogues, que ya es un número bastante considerable, además de muchas desmogues que hemos encontrado a los que podemos medir el volumen pero no el peso, porque cuando un desmogue está mucho tiempo en el campo, al final termina de forma blanquecina, pesando menos de lo que realmente pesa, etcétera. Pero la muestra es muy grande, como antes. Y la última cosa con la que obtenemos los datos son los cráneos de los machos. Esto es difícil de encontrar. Al final los corzos se mueren de forma natural, salvo alguna baja en capturas, que claro, si tenemos una baja en capturas, pues cogemos el cráneo directamente. Pero el resto, la mayoría los encuentra o el personal de Valsemana o en la guardería. Muchas veces al año siguiente, cuando hacemos capturas, aparecen los cráneos de
los animales. Los identificamos gracias a todas las fotos que hacemos en cada captura, se le hacen fotos a la cuerna a mayores del fototrampeo y los podemos identificar, con lo cual al final terminamos teniendo todos los desmogues, más la cuerna, más la mandíbula, con lo que podemos mirar también el tema del desgaste dentario y su relación con la edad, y también podemos ver un poco la relación que tiene la altura y grosor de los pivotes y las rosetas por el tema del cálculo de la edad, porque hay muchos libros que hablan de esto y no es tan cierto como puede ser. Como dato curioso, hemos detectado que las hembras en su primer celo, con apenas 1 año y un par de meses, son capaces de criar. Y son capaces de criar en un número muy considerable, el 83,5%. O sea, básicamente, y luego son fértiles y tienen crías durante toda la vida de los corzos. Es verdad que se puede hablar de que la alimentación suplementaria puede tener su efecto en todo esto, pero es lo único. Los predadores a nivel de hembra y cría son los mismos que en la naturaleza, son zorros y gatos monteses fundamentalmente. También hemos comprobado que en edades avanzadas son capaces de criar. A los 2 años son un 83,54%, pero luego crece prácticamente hasta el 90%. Estamos hablando siempre de que prácticamente 9 de cada 10 hembras da a luz a crías en balsemana. La muestra también es muy grande, de 2 años ya son 164 hembras, o sea, no estamos hablando de una muestra pequeña, prácticamente hasta los 10 años que hay 20 hembras es un estudio fiable. Tema del cálculo de la edad, al final hay muchos mitos sobre esto, mucha gente dice que cuando se van acortando los pivotes los machos son mucho más viejos, que cuando las rosetas se caen los machos son mucho más viejos, pero no pasa siempre. El problema de esto es la variabilidad que hay en el primer año entre unos pivotes y otros. En balsemana hemos tenido casos de pivotes con 1 año de 1,2 centímetros y pivotes con 2,5 centímetros, con lo cual el de 2,5 centímetros va a ir perdiendo pivote, igual que el de pero no vamos a saber nunca qué edad tiene, no vamos a saber si es joven o viejo. Con las rosetas pasa un poco lo mismo. Las rosetas en tejadillo y la caída de las rosetas sí que es una característica que puede tener muchos corzos adultos, pero no todos. Y no todos de la misma manera. De hecho, un corzo de 4 años puede tener las rosetas caídas. El tema de la longevidad, volvemos a lo mismo de siempre. Las 3 cosas que he dicho que tienen los corzos en los cercados: alimentación suplementaria, ausencia de predadores y saneamiento. El saneamiento es importante porque evitamos muchas de las enfermedades que ahora mismo asolan al corzo en España, entre ellas el tema de la cefenemia. Al inyectarles ivermectina en las capturas en octubre, las larvas están en L1, no voy a poner muy técnico, pero está creciendo las larvas de la mosca ya ha hecho la puesta en los orificios nasales, y cuando están creciendo los primeros estadios larvarios es cuando cortamos. En cuanto le inyectas ivermectina mueren todos los parásitos, con lo cual en balsemana no tenemos cefenemia. Bueno, para calcular la longevidad aquí, pues lo mismo, la dificultad para calcularla, ¿por qué? Pues no tenemos, a pesar de que tenemos miles de cámaras por todos los sitios, hay que ver cuándo ha desaparecido el corzo en las cámaras de fototrampeo, cuándo se ha dejado de capturar, cuándo... Es difícil, pero bueno, haciendo... De toda la muestra de balsemana hemos conseguido sacar 57 machos y 107 hembras que cumplen todos los parámetros que nosotros considerábamos mínimos para llegar a una conclusión sobre la edad. Y tenemos que en balsemana es una media de 9 años en los machos y 8 años y 9 meses en las hembras. Es un dato curioso. Sí que tenemos casos individuales, pues como veis aquí, de 14 años y medio un macho y 14 años y 3 meses una hembra. Esto en la naturaleza no se sabe. El tema de la cuerna. Primero voy a hablar del ciclo, de lo que es el desarrollo de la cuerna, y luego me meto ya con los datos más importantes. En balsemana se inicia el 29 de noviembre, aproximadamente de media. Pero bueno, hay datos curiosos que la gente se pensaba mucho que la cuerna se tardaba en formar mucho tiempo. Realmente se tarda en formar muy poquito, un par de meses. De hecho, el 7 de febrero, aunque luego va a seguir creciendo un poquitito, prácticamente el 95% está formada, 70 días después del inicio, si tenemos en cuenta que el inicio de media es el 29 de noviembre. Las luchaderas y las contraluchaderas, como dato curioso, aparecen de media el 27 de diciembre y el 11 de enero. El descorreo de media los primeros días de marzo. En el caso de los corzos de primer año, como sabéis, tienen un ciclo distinto, luego hablaré de él, pero es más tardío, ¿vale? El problema del descorreo y por qué mucha gente hablaba de hecho muchos libros alemanes se habla de que los corzos viejos descorrean antes, los corzos jóvenes descorrean antes, los corzos viejos lo hacen desmogan antes o después. Ni uno ni otros. De hecho, los que desmogan primero son los de edades intermedias.
Los que lo hacen antes son los corzos de entre 5 y 7 años. Con mucha diferencia, el primer año lo vamos a descartar, pero los viejos descorrean más tarde que los de edades intermedias. Lo que sí que tenemos es una gran variabilidad de fechas entre el primer y el último corzo descorreado, tanto a nivel genérico, como vamos a ver ahora, como en el mismo año. De hecho, en el mismo año, son 2 ejemplos rápidos, no voy a decir mucho más, pero para que veáis, el primer corzo desmogado de 3 años en el 2021 fue el 27 de octubre y el último el 30 del 11. Es prácticamente un mes y una semana, que es muchísimo tiempo. O sea, no hay una relación, y si cogemos todas las fechas de desmogue y descorreo del mismo corzo durante toda su vida, que tenéis una tabla también en el libro, tampoco hay mucha coincidencia, o sea, es muy aleatorio. No hay una relación directa entre... No porque sea un corzo viejo desmoga un poco antes y un corzo puede desmogar un año el 15 de noviembre y el otro al año siguiente el 27 de octubre. No hay una relación con esto. El desmogue al final un poco parecido, de media a mediados de noviembre, los del primer año, que ya no es tan exagerado como el descorreo, que son casi 2 meses después, ya son 15 días, van ajustando. Digamos que el primer año, como descorrean, forman la precuerna, que ahora hablaremos de ello, tardan un poquito más en descorrear y luego van ajustando poco a poco las fechas de desmogue y descorreo hasta que llegan hasta los 3-4 años, que es cuando más o menos ya tienen una... Y lo mismo, gran variedad de fechas entre el primero... Digamos que es una copia el desmogue y el descorreo, ¿vale? Los de edades intermedias, que los veis aquí, son los que primero desmogan y los de edades más adultas o más jóvenes desmogan más tarde. Para que os hagáis una idea de la muestra, volvemos. Esto no son capturas, pero tenemos una muestra de datos de 75 corzos de cada clase de edad de muestra para este estudio, y hasta los 10 años en los que solo hay 6. Pero bueno, es una muestra bastante importante, ¿vale? En el primer año, bueno, muchos, supongo que casi todos lo sabréis, los corzos forman una precuerna que desarrollan unos mogotes pequeños que los desarrollan hasta diciembre, luego a finales de diciembre desmogan esa pequeña precuerna y empieza a generarse la forma de la cuerna definitiva. Por eso descorrea 2 meses más tarde, 2 meses más tarde. Eso nos da una oportunidad cojonuda por la palabra, para luego hacer gestión sobre la especie. El tercer año de vida de los corzos llegan a lo que viene siendo lo que va a ser el corzo el resto de su vida. O sea, aunque crecen hasta los 5 o 6 años, sobre todo cuando veamos el volumen, el tercer año prácticamente el corzo ya está hecho y no va a mejorar mucho más en la cuerna. Quizás en puntuación pueda hacerlo porque las rosetas son las únicas medidas que sí que crecen siempre, durante toda la vida del corzo. El resto de medidas, como veis, o se mantiene o incluso en los últimos años de su vida, que es lo que más se nota, las guías principales se acortan, las luchaderas y sobre todo las contraluchaderas se acortan bastante. En tema de puntuación, tercer año prácticamente tiene la puntuación máxima que va a alcanzar durante toda su vida. Es verdad que hasta el 6º año puede crecer, pero luego se va a mantener. Con lo cual, un corzo de 3 años va a ser igual que un corzo de 6 a nivel de puntuación, ¿vale? Hasta el 6º año crecen y luego o se mantienen o crecen, ¿vale? Con lo cual, volvemos a lo mismo. El corzo, más o menos el tercer año, está formado en puntuación, pero porque la roseta multiplica por 3. En volumen sí que se nota que hasta los 6 años sigue creciendo, ¿vale? Como anécdota, simplemente, el perlado. También hay libros y publicaciones que lo relacionan con la edad y con determinadas características del corzo. El corzo que nace con cierto tipo de perlado, hasta cierta altura en la cuerna, durante toda su vida se va a parecer. Puede que un año genere menos o puede que un año genere más, pero básicamente va a ser igual durante toda su vida. No va a haber ninguna diferencia. Hasta ahora no pasaba como en los ciervos, que al final un ciervo, viéndolo el primer año, pues había un criterio de selección. Si no llegaba hasta las orejas se podía cazar como selectivo, si superaba las orejas se podía cazar, o sea, se dejaba como bareto con porvenir. Esto en el corzo no existía, o por lo menos nosotros no lo conocíamos. A partir de ahora sí que tenemos una prueba científica, o llamarlo como queráis, de que esto sí que es así. Estadísticamente, la relación entre la puntuación de la primera cuerna de cada corzo
con respecto a su puntuación media entre 3 y 6 años, que es como acabamos de ver la media de los años donde tiene la mayor puntuación del trofeo. Y como veis, es una curva, es una tendencia ascendente. Es decir, los mejores corzos cuando son jóvenes, en primer año, van a ser mejores trofeos cuando no va a pasar en todos los casos, pero estadísticamente sí que vamos a tener esa característica. De hecho, en Balsemana lo que hicimos fue coger, porque claro, en campo es difícil al final ver en campo la puntuación de un corzo vivo a través de una observación con unos prismáticos, un catalejo es difícil. Al final se entrena y más o menos puedes llegar a una conclusión, pero queríamos ir a alguna característica que nos permitiera decidir si un corzo iba a ser bueno o no, viendo algo fácil. Lo más fácil son las luchaderas y las contraluchaderas, porque más o menos todos vemos, si más o menos hasta los 3 centímetros, pues podemos mirar por el catalejo y vemos si dices, bueno, este corzo tiene 3 centímetros de luchadera, este otro tiene más. Lo que llegamos a la conclusión es de que los corzos que tenían una luchadera en el primer año menor de 3 centímetros alcanzaban una puntuación media durante toda su vida, esto es la media de todos los corzos de Balsemana, de 107 puntos. Aquellos que la luchadera del primer año superaba los 3 centímetros ya se iban a 112 puntos, y aquellos cuya luchadera del primer año superaba los 5 centímetros se iban a 117 puntos. 117 puntos en Balsemana. En Segovia, estos 117 seguramente serán 135 o los que sean, cada sitio tal, pero la tendencia va a ser la misma. Lo mismo con las contraluchaderas. Lo que hicimos fue los corzos que no tenían contraluchadera, pues en edad adulta tenían 108 puntos de media. Cuando la contra era inferior a 2 centímetros, 110, y cuando la contra era superior a los 2 centímetros llegaba a 115 puntos de media en los corzos. Esto está hecho básicamente con una población de corzos de unos 600 corzos, o sea, no es una puntuación hecha de cualquier manera. Lo mismo que representa la tendencia a la relación entre las luchaderas y las contraluchaderas. Las dos tendencias ascendentes. Quiere decir que cuanto más larga la luchadera, pues mejor es el corzo en edad futura. Esto, cuando el corzo está en esa época en la que los corzos adultos ya han descorreado y los corzos de primer año que descorrean casi 2 meses después, tenemos una oportunidad de gestión en esas fechas, porque aunque tengan el terciopelo sí que podemos observar si las luchaderas son largas o las contraluchaderas son largas, con lo cual esos 2 meses pueden servir de gestión para la especie, porque se diferencian de los corzos adultos, porque los corzos adultos ya han descorreado, y tenemos esa oportunidad, con lo cual podemos gestionar la especie. El Morral del Cazador, con Javi Pérez. El Caldén Outdoor y HIC Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica nocturna, patrocinan El Morral del Cazador. Bueno, morraleros, pues aquí termina un morral más, el 456. Espero que haya sido de vuestro agrado, que hayáis disfrutado con la presentación de este maravilloso libro, El Corzo de Balsemana, nuevos estudios sobre el corzo en España, y que nos han presentado en esta ocasión José Luis y Juan Carlos, y bueno, pues en los que hemos conocido tanto cómo fue la creación y la evolución del centro, como todos los datos obtenidos que nos ha contado Juan Carlos respecto a los corzos, respecto a su desmogue, respecto a su crecimiento, todo lo que habéis podido escuchar, pues una auténtica maravilla, que es verdad que no se puede hacer extrapolable al 100% con la población de corzos que viven en libertad, porque al final pues hay factores que pueden influir, como puede ser la depredación, la alimentación o las condiciones sanitarias o enfermedades que les puedan afectar a los corzos, que les puede debilitar más o menos. Pero bueno, en definitiva, que es una auténtica maravilla, que si podéis os descarguéis el libro o lo compréis si le queréis tener físicamente, pero le podéis descargar si ponéis en Google El Corzo de Balsemana PDF, os va a saltar en Google y podéis descargárosle y leer, porque la verdad es que es una auténtica maravilla y merece la pena tenerle. Si no, bueno, pues lo podéis comprar también, El Corzo de Balsemana, y en la editorial o en la página web, no sé si en Amazon lo tendrán, pero está disponible. Y si no me lo comunicáis, que os pongo en contacto con ellos, con la editorial Solitario, para que os lo hagan llegar.
Anteriormente hemos charlado con Asier, hemos conocido el resumen de noticias y el pronóstico del tiempo con Jorge Rey. Muchas gracias por estar una semana más ahí. Yo me despido hasta dentro de 7 días de todos vosotros y de todas vosotras, porque vamos a volver con un nuevo morral que estoy seguro que os va a encantar, como todas las semanas. Mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas, y ya sabéis que la caza, bien entendida, no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!